la historia de mis abuelos maternos, porque tanto mis abuelos maternos como paternos son españoles. En el caso de mis abuelos maternos son gallegos. Mi abuela, que se llamaba Josefa Varela, era de un pueblo de Galicia que se llamaba Rebordiños, y mi abuelo era de un pueblo que se llamaba Lamas. Pertenecientes a Orense, Galicia, España. Mi abuelo cumplió los 20 años, en ese momento tenían que ir a la Legión extranjera a hacer el servicio militar, que es en el África. Y estaban más o menos de 2 a 3 años haciendo el servicio militar. Mi abuelo quiso escapar de todo eso y entonces decide irse con su primo otra vez, pero en esta oportunidad se van a la Argentina. Para eso mi abuelo cambia su nombre, hace un documento falso y se viene a la Argentina junto con su primo, que también lleva un nombre falso. Bueno, llegan acá a la Argentina y ahí sí dan sus nombres verdaderos. Cuando les toman los datos a mi abuelo, bueno, él da sus detalles y le preguntan cómo se llama su padre. Mi padre se llama Antonio y su madre Jesusa. Cuando le dice Jesusa, el hombre de migraciones le dice: no puede ser, ese nombre no existe, Jesusa. En Galicia se utilizaba. Le dice: no, así que usted va a quedar de esta manera, es hijo de Antonio y de Jesús. Y así quedó mi abuelo toda su vida con ese tema. Siempre decía, no le colocaron bien el nombre a mi madre. Después, a los 2 años más o menos, vino mi abuela, que era la novia de él, allá, con 19 años. Mi abuela tenía 19 en ese entonces y mi abuela 22. Cuando llegan acá a la Argentina, primero van al pasaje El Quijote, que es en Villa del Parque, con unos conocidos, y ahí alquilan una casa los 4. ¿Sí? Viven durante un tiempo, pero digamos no era una casa como las casas que alquilaban, era una casa como una pensión, donde había varios españoles y compartían una cocina, que la cocina estaba ubicada en el patio. Y después la dueña de la casa, la dueña de la pensión, tenía su propia cocina. Ahí vivieron varios años hasta que, bueno, comenzaron a emplearse, a ganar dinero, y ahí finalmente pudieron comprarse un terreno en la calle Arregui, también en Villa del Parque, y construir su propia casa, porque los inmigrantes lo que hacían era construirse sus casas, de a poquito iban comprando los materiales y ellos mismos se realizaban su propia casa. Mi abuela se empleó primero unos meses como mucama de una señora de clase alta, y después empezó a trabajar en una casa de urdiembre, que la urdiembre son unos telares donde ella tenía la tarea de colocar los hilos y así era armando los géneros, y mi abuelo se empleó en esa misma fábrica con ella. Mi abuelo no estaba muy conforme con trabajar en la fábrica porque no ganaban el suficiente dinero, entonces decidió sacar el registro profesional. Claro, mi abuelo, al ser español, desconocía muchas calles de la ciudad de Buenos Aires, y el registro profesional tenías que saber todas las calles de la ciudad de Buenos Aires. Así que se iba a la agronomía a estudiar junto con la prima de mi mamá, que era muy chiquitita, a estudiar las calles de la ciudad de Buenos Aires, y así logra sacar su registro profesional. Cuando logra sacar su registro profesional junto con un amigo, lo que hacen es comprarse un colectivo. En ese momento los colectivos eran más pequeños que los que se conocen en la actualidad y tenían nada más un recorrido que iban por la avenida, ¿no? Por una avenida, no recuerdo en este momento el nombre de la avenida. Pero ¿qué pasa? Después, en la época de Perón, viene la estatización de los colectivos, entonces ya se empiezan a formar las líneas de colectivos. Cuando se forman las líneas de colectivos, ahí es que mi abuelo ya deja de tener su propio colectivo y entra en la Confederación del Transporte. En
él como maniobrista. El maniobrista lo que hacía era ubicar cada colectivo en el estacionamiento de los colectivos, en la terminal. Y termina jubilándose de maniobrista. Bueno, cuando mi abuelo, como les había dicho antes, había llegado primero a la Argentina y 2 años después vino mi abuela. En el año 1924 se casan mis abuelos y mi abuela tiene a mi mamá recién después de mi tía. O sea, primero tuvo a mi tía cuando mi abuela tenía 39 años y después a los 41 tiene a mi mamá y a los 45 a mi tía, Susana. Porque ella le costó mucho tener familia, no había revisaciones como hay hoy en día, ni tratamientos, y entonces esperó 11 años para quedar embarazada. Queda embarazada el primer hermano de mi mamá, que a los 2 días, o sea, nace y al día y medio fallece. Y mi abuela ahí quedó muy mal, muy triste. Ella siempre contaba que cuando iba a una plaza y veía a chicos se angustiaba muchísimo, y después, a los 2 años de haber tenido a mi tío ese día, tuvo después a mi tía Dora, que es la hermana mayor de mi mamá, después a mi mamá, que es la hija del medio, y a mi tía Susana. Mi abuela, con su madre, que había quedado en España y a la que nunca más volvió a ver, se carteaba por lo menos 3 veces al año. Le dictaba las cartas a mi mamá y mi mamá las escribía en la cocina mientras ella cocinaba o preparaba algún postre o lo que sea en ese momento. Y lo que hacía mi mamá, bueno, era escribir las cartas, y cuando tenía que colocar la dirección se ponía de la siguiente manera: se ponía Rebordiños, Orense, Galicia, España, y el nombre de mi abuela, que se llamaba Manuela. Y de esa manera la carta llegaba a su destino, porque como eran pueblos todos se conocían, entonces cuando llegaba la carta decían: para la señora Manuela, y directamente se les daba la carta. No era que tenían número ni una dirección específica, de esa manera la carta siempre llegaba. Y lo mismo pasaba de España para acá, para la Argentina, pero bueno, ahí ya sí tenían que colocar la dirección, porque acá ya era una ciudad y se manejaban de otra manera. Mi mamá, después, cuando fallece mi abuela, sigue carteándose con su abuela, o sea, con mi bisabuela, durante años, e inclusive le mandaba fotos nuestras a mi bisabuela de cómo íbamos creciendo, y todo le iba mandando a mi bisabuela, porque mi bisabuela vivió muchos más años que mi abuela. Mi abuela, como todos los inmigrantes, se juntaba con personas de su mismo país en el centro lucense, y ahí se reunían, charlaban. Después también mi abuelo se encontraba en una casa de un amigo de él con otros españoles y jugaban a las cartas, a juegos que se jugaban en España, al tute cabrero y juegos así. Y después las costumbres que tenían, bueno, era la comida española, la típica comida española, los cocidos, las patitas de cerdo, las empanadas gallegas. Eso se realizaba mucho en la casa de mi abuela. Y mi abuela, otra costumbre que tenía era cantar. A ella le encantaba cantar, inclusive decía que ahí en el pueblo una vez un circo la había querido contratar como cantante del circo, porque ella siempre decía que cantaba muy bien. Las costumbres que tenían mis abuelos eran hablar en gallego, con su primo, con otros parientes que había también acá en la Argentina, y generalmente se reunían en el comedor de la casa y hablaban todo el tiempo en gallego, para que mi mamá y las hermanas de mi mamá no entendieran las conversaciones de ellos, porque antiguamente los niños no participaban en conversaciones de adultos. Entonces ellos, de esa manera, por más que ellas estuvieran cerca, decían: total, las chicas no entienden, ¿sí? Pero mi mamá y mis tías, de tanto escucharlos hablar, ya muchas palabras las entendían. Mi abuelo, como ya había ido a Cuba
y después vino para acá, para la Argentina, se adaptó muy fácil a este país porque decía que era un país muy rico, que tenía muchas comodidades. En el caso de mi abuela no, mi abuela extrañaba muchísimo y le costó muchísimos años realmente reponerse porque extrañaba mucho a su mamá. Piensen que en esa época no había Skype, no había medios para poder verla. Y siempre ella decía lo mismo, yo si un día tengo alguna oportunidad de volver a España, después no voy a poder volver a la Argentina otra vez. Me va a ser muy difícil, no voy a poder volver más a la Argentina. Es como que ella toda la vida añoró su país. Mi abuela, como ustedes saben que era gallega, siempre decía que ella tenía una gran morriña de su país, de su España querida. Son libre como as aves, e paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Traía un navío nas veas e unha cimbra mariñar, que entende porme cadeas me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar, do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado.